Un millonario compra un coche antiguo en una subasta, por un precio muy alto y lo lleva a casa. Al día siguiente, decide abrir el maletero del coche y lo que encuentra lo deja completamente impactado. Javier Navarro no era un hombre común, ni siquiera entre los millonarios. A sus 52 años, con una fortuna construida ladrillo a ladrillo en el mercado inmobiliario de lujo, se había convertido en uno de los nombres más respetados y temidos del sector en España. Su residencia principal en el barrio de 1900, Salamanca, en Madrid, era tan solo una de sus múltiples propiedades, y cada una estaba adornada con piezas únicas que hablaban de su obsesión más íntima, los automóviles clásicos. Desde muy joven, Javier había desarrollado un apego irracional por los coches antiguos. No eran simples objetos de colección para él, los consideraba cápsulas del tiempo, portales que lo conectaban con épocas que jamás vivió, pero que sentía profundamente. Su primera gran adquisición a los 30 años fue un Pegaso Z102 de 1953. Desde entonces, su garaje se convirtió en una galería viva del pasado, con modelos únicos restaurados con precisión quirúrgica, algunos de ellos tan raros que ni siquiera figuraban en catálogos públicos, pero había uno que le faltaba, un Hispano-Suiza K6 de 1935, una joya del diseño automotriz, una mezcla perfecta entre la ingeniería francesa y el lujo español. Javier llevaba más de una década buscándolo, indagando en subastas privadas, colecciones extranjeras y catálogos polvorientos. Hasta que una tarde de otoño, mientras hojeaba por costumbre un catálogo exclusivo de subastas europeas, lo vio. Allí estaba, carrocería negra con detalles cromados, interior de cuero marrón envejecido, llantas originales. Todo parecía sacado de un sueño. El coche sería subastado en una gala privada en el Palacio de Ferias de Marbella. A pesar de mínimas las advertencias de su abogado y el escepticismo de sus asesores, Javier decidió asistir personalmente. Lo consideraba un destino inevitable. El día del evento, vistió un traje gris claro hecho a medida. Sus zapatos relucían con una elegancia sobria y su presencia no pasó desapercibida. En el ambiente flotaba una mezcla de puros habanos, champán francés y tensiones invisibles entre fortunas herederas y nuevos ricos. Pero a Javier solo le importaba una cosa: el coche. Cuando por fin apareció en la sala, empujado lentamente sobre una plataforma giratoria, el murmullo fue inmediato. El Hispano-Suiza parecía desafiar al tiempo. Brillaba bajo los focos con una dignidad que superaba incluso los años que llevaba sin circular. No obstante, algo llamó la atención de Javier más allá del aspecto impecable del vehículo. El portaequipaje trasero estaba sellado con un antiguo candado de hierro. El presentador de la subasta lo mencionó como una peculiaridad que añadía misticismo a la pieza. Algunos rieron con nerviosismo, otros hicieron preguntas técnicas que quedaron sin respuesta. Pero Javier sintió un cosquilleo distinto, casi eléctrico. Ese detalle no le generaba duda ni sospecha, le producía deseo. La puja fue agresiva. 3 coleccionistas alemanes, un príncipe árabe y un magnate estadounidense intentaron llevarse la joya. Pero Javier no retrocedió. Cada vez que alguien elevaba la oferta, él respondía sin dudar, como si el dinero no importara, como si solo él supiera lo que realmente estaba comprando. Cuando finalmente golpearon el martillo y el presentador gritó su número de postor, un aplauso educado llenó la sala, aunque más de uno fruncía el ceño ante la cifra que había pagado, más de 2,5 millones de euros. Una locura, según los expertos. Un acto de irracionalidad, decían. Pero Javier apenas escuchaba, solo veía el coche, su coche. Esa misma noche, ordenó que transportaran el vehículo a su finca privada en la Sierra de Cádiz, un terreno amplio y apartado donde solía descansar lejos de la presión de los negocios. No quiso que el coche pasara por su taller habitual en Madrid. Quería verlo, tocarlo, explorarlo por sí mismo. Había algo en él que lo inquietaba de forma inexplicable, algo que iba más allá de su valor histórico o estético, un presentimiento que no lograba racionalizar. Durante el trayecto en camión, supervisado por su chofer de confianza, Javier apenas durmió. Repasó mentalmente las imágenes del coche,
los detalles del chasis, las posibles modificaciones ocultas. Su mente, entrenada para los negocios, ahora se perdía en suposiciones irracionales, casi infantiles. ¿Qué habría dentro de ese portaequipaje cerrado? ¿Un simple error sin importancia o un rastro de historia abandonado por el tiempo? Al llegar a su finca a las 8 en punto de la mañana siguiente, lo esperaba una bruma espesa y un silencio casi sagrado. El coche fue descargado con delicadeza y colocado en el centro del garaje principal, un edificio de piedra con puertas de hierro macizo que parecía más un templo que un simple taller. Javier se acercó lentamente, como si temiera romper el hechizo. Pasó los dedos por la carrocería, respiró el olor a cuero viejo y aceite añejo, y luego se detuvo frente al candado. Era más antiguo de lo que parecía en las fotos, oxidado en los bordes, pero firme. No era un adorno, era una barrera real. Y en ese instante, Javier supo que lo que había comprado no era solo un coche clásico. Era una historia oculta, una cápsula del pasado esperando ser abierta. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no era el empresario controlado y calculador. Era un hombre al borde de un misterio, y estaba dispuesto a todo para descubrirlo. La atmósfera del salón de subastas no había abandonado del todo la mente de Javier Navarro. A pesar de que el hispano suiza ya descansaba en su finca andaluza, había algo en la manera en que aquel vehículo fue presentado que no lograba borrar de su pensamiento. El candado. El silencio forzado sobre el estado del compartimiento trasero. Las miradas nerviosas de algunos asistentes cuando se mencionó el detalle del maletero sellado. Incluso el tono condescendiente del subastador al calificarlo como un toque de época parecía ahora, con la distancia de unas horas, más una coartada que una curiosidad. Y cuanto más pensaba en eso, más se consolidaba en su interior una certeza inquietante. Ese coche ocultaba algo deliberadamente silenciado. Durante el trayecto hacia la finca, mientras su chofer Felipe monitorizaba cada kilómetro recorrido con obsesiva atención, Javier se había reclinado en el asiento trasero de su Range Rover, con una tablet en las manos, revisando una y otra vez la grabación de la subasta. Había contratado discretamente a un camarógrafo privado para registrar el evento, y cada fotograma del momento en que el coche fue presentado le ofrecía nuevos detalles, aunque sutiles. Cuando se enfocó con atención en el instante en que el vehículo giraba lentamente sobre la plataforma, observó que el portaequipaje no solo estaba cerrado con candado, sino que presentaba una ligera marca de oxidación irregular a lo largo del borde inferior, como si hubiese sido manipulado recientemente, o como si hubiera permanecido en un entorno distinto al resto del automóvil. Esa incongruencia, leve pero visible, encendió aún más su desconfianza. Ya instalado en su finca, Javier se dedicó a inspeccionar cada rincón visible del vehículo. Durante horas, sin ayuda de nadie, con las mangas arremangadas y la concentración de un relojero, examinó el interior, el capó, los bajos, el sistema de dirección, las costuras de los asientos, incluso los tornillos de las puertas. Todo parecía en orden auténtico, conservado con esmero y sin alteraciones evidentes. Pero el portaequipaje, ese era otro asunto. No tenía bisagras externas visibles. El candado, de forja antigua, no mostraba marca del fabricante. Era un hierro oscuro, duro, con un arco robusto y apenas una ranura vertical que apenas reconocía, el diseño de una llave. Intentó forzarlo con herramientas suaves, pero no cedió. Al contrario, cualquier intento de manipulación parecía reafirmar su fortaleza. Llamó entonces a Felipe, que llegó en pocos minutos trayendo un maletín de herramientas más especializadas. Javier ordenó que nadie más entrara al garaje. Quería controlar cada paso de aquel proceso. Durante casi una hora intentaron métodos convencionales de apertura, palancas, presión controlada, una ganzúa que Javier había adquirido en un viaje a Londres. Nada, como si el candado estuviera hecho de otro material, o como si la cerradura hubiera sido diseñada para resistir mucho más que la mera curiosidad de un coleccionista. Fue entonces cuando Javier decidió utilizar una pequeña sierra eléctrica de precisión.
No sin dudas. Dudaba no por el valor del candado, sino por lo que pudiera haber detrás. En un instante silencioso, el acero comenzó a vibrar bajo la hoja circular de la sierra, y el chirrido que emitió resonó con una intensidad perturbadora en el garaje. Felipe observaba desde la distancia, sin atreverse a intervenir. Poco a poco, las chispas saltaron, y tras varios minutos de trabajo, el arco cedió con un crujido sordo. Javier detuvo la herramienta, respiró hondo y con manos firmes retiró el candado y abrió el maletero. Lo primero que notó fue el olor. No un hedor fétido, pero sí un aroma rancio, extraño, como a cuero viejo mezclado con moho y madera húmeda. Era un olor denso, que parecía haber estado comprimido durante décadas en aquel compartimiento sellado. Luego, la oscuridad interior. A pesar de la luz que entraba desde el techo acristalado del garaje, el interior del maletero parecía tragar la claridad. Javier tomó una linterna de su mesa de herramientas y la dirigió hacia adentro. Había polvo, una capa espesa, densa, que cubría todo como una neblina sólida. Debajo se dibujaban las líneas de una maleta. No era una maleta común, era de cuero oscuro, antiguo, con refuerzos metálicos en las esquinas y correas que parecían a punto de deshacerse por el paso del tiempo. En uno de los costados, apenas visibles bajo la mugre, se encontraban unas iniciales grabadas. R.A. Javier sintió un escalofrío sin saber por qué. Quizá por la manera en que aquellas letras parecían más una advertencia que una firma. Tomó la maleta con cuidado. No pesaba mucho, pero sí lo suficiente para sugerir que contenía algo más que papeles. La colocó sobre una mesa de madera y antes de abrirla, la examinó como quien observa un artefacto arqueológico. Las correas cedieron con facilidad, demasiado fácil para su gusto. El cuero se resquebrajaba al tacto, como si un movimiento brusco pudiera desintegrarla. Finalmente, alzó la tapa. Dentro, encontró un conjunto de objetos que parecían salidos de otra época. Documentos amarillentos por el tiempo, algunos doblados en varias partes, otros enrollados como pergaminos, un mapa cuidadosamente guardado en un cilindro de cartón, cartas manuscritas, al menos una docena, atadas con hilo de yute, fotografías en blanco y negro, muchas de ellas con los bordes rotos, y en el fondo, casi escondido bajo una doble base, de madera, una carpeta de cuero rojo que contenía lo que parecía ser un contrato oficial. Javier sintió que algo dentro de él se removía. Ya no era solo un coleccionista. Ahora se encontraba en el centro de un rompecabezas. Se obligó a mantener la calma. Comenzó por las cartas. Algunas estaban firmadas con una rúbrica ilegible, pero una en particular destacaba: para Ramón de Ávila, solo abrir si todo ha sido olvidado. Aquel nombre no le decía nada en ese momento, pero la advertencia implícita sí. Aquello no era una casualidad. Era un mensaje cifrado a través del tiempo, y él, Javier Navarro, acababa de romper la cerradura que lo había contenido durante quién sabe cuántas décadas. Volvió a observar el coche. Ya no lo veía como antes. Ya no era una reliquia mecánica de valor histórico. Era un vehículo literal del pasado, una cápsula con secretos que quizás no debían ser descubiertos, pero era demasiado tarde para retroceder. Había abierto la puerta, y algo del otro lado ya se había despertado. La noche en la finca de Javier fue inquieta. Aunque el hallazgo de la maleta y su contenido era más que suficiente para justificar cualquier desvelo, había algo más que lo mantenía en vilo. Una inquietud sorda, persistente, que se anidaba en la base del estómago como una advertencia, muda. A las 6 en punto de la mañana, sin haber dormido más de una hora seguida, se levantó, se puso una camisa de lino y se dirigió directamente al garaje. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por los vitrales altos, y en la penumbra, el hispano Suiza parecía aún más solemne, más silencioso que de costumbre, como si el vehículo supiera que algo había sido revelado y ahora aguardara la reacción de su nuevo dueño. Javier encendió una lámpara portátil y la dirigió hacia el maletero. Aún estaba abierto. La maleta había sido trasladada a su despacho,
pero el aire denso que salía del interior del coche seguía allí. Un olor terroso, orgánico, que parecía haberse impregnado en el metal. Pasó la mano por las paredes internas del compartimiento y notó algo inusual. Una textura irregular, como si una capa de polvo o tierra se hubiera acumulado en un solo sector, justo detrás de donde reposaba la maleta. Agachándose con más atención, descubrió un pequeño panel de madera encastrado en la base del compartimiento, apenas perceptible. Lo empujó con la punta de un destornillador y la pieza cedió con un crujido seco. Detrás, encontró un espacio hueco, estrecho, como una doble pared interna del maletero. No contenía nada más que polvo y una pequeña bolsa de tela, cerrada con un nudo. La desató con cuidado. Dentro había una medalla oxidada, probablemente militar, con una inscripción ilegible y una pequeña cruz de madera, sencilla, hecha a mano. No tenía marcas visibles, pero el desgaste sugería que había sido llevada al cuello durante mucho tiempo. Javier se quedó mirándola en silencio, no por su valor, que era nulo, sino por el hecho de que había sido escondida. Esa cruz, esa medalla, no estaban ahí por descuido. Habían sido colocadas intencionadamente en un espacio que no debía ser descubierto, y sin embargo, ahora estaban en sus manos. Volvió a cerrar el compartimiento con una incomodidad creciente. Salió del garaje, fue a su oficina y encendió su ordenador. Necesitaba saber más. El nombre Ramón de Ávila era su única pista clara, junto con las iniciales en la maleta y las cartas. Inició una búsqueda en bases de datos históricas, registros militares y archivos civiles. Tardó más de una hora en encontrar algo concreto, una mención breve en un artículo de 1950, escaneado en un archivo de un periódico de Salamanca. El teniente coronel Ramón de Ávila, desaparecido en circunstancias no aclaradas, habría tenido vínculos con operaciones financieras irregulares en la posguerra. El caso permanece sin resolver. Javier se reclinó en la silla. La pieza comenzaba a encajar. Un militar desaparecido, documentos antiguos, cartas cifradas y ahora objetos religiosos escondidos. ¿Qué relación tenía todo eso con el coche? ¿Cómo había llegado un hispano-suiza de 1935 a una subasta en Marbella, sin ningún historial detallado, sin propietario registrado? Era inconcebible que nadie hubiera hecho preguntas antes de él, a menos que alguien no quisiera que se hicieran. Salió de la oficina y se dirigió al ala norte de la finca, donde se encontraba una pequeña casa de huéspedes. Allí vivía temporalmente Eugenio, un restaurador y mecánico de confianza, que colaboraba con Javier en el mantenimiento de sus vehículos antiguos. Eugenio estaba preparando café cuando Javier lo llamó. Le pidió que lo acompañara al garaje sin decir nada más. Al llegar le mostró el vehículo, el maletero y la doble pared que había abierto horas antes. Eugenio observó con atención, tocó las superficies, revisó los bordes. «Esto no fue hecho por el fabricante», dijo al cabo de un rato. «Es un añadido posterior. Alguien modificó la estructura original, probablemente en los años 40 o 50, por el tipo de madera y los clavos usados». «¿Y por qué esconder una cruz y una medalla?», preguntó Javier, más para sí, mismo que para obtener una respuesta. Eugenio no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier teoría improvisada. Javier agradeció su ayuda y lo despidió. Volvió al despacho, esta vez decidido a leer todas las cartas encontradas en la maleta. Pasó horas descifrando la caligrafía envejecida. Algunas eran mensajes personales dirigidos a Ramón, firmadas por una mujer llamada Emilia. Otras eran notas escritas por el propio Ramón, con referencias crípticas a la finca en Salamanca, los documentos que deben sobrevivir y el silencio que protege a los vivos. Una de las cartas lo dejó especialmente perturbado. Decía: «Si algo me sucede, el coche debe llegar a donde nadie lo busque, no por miedo, sino por precaución. En el portaequipaje están las pruebas que no pueden caer en manos de los nuevos hombres del poder. Si alguien lo abre es porque el país ya ha olvidado o porque la sangre vuelve a llamar». Javier leyó la carta 3 veces. Las palabras eran pesadas, casi proféticas. ¿Qué pruebas hablaba?
y qué significaba «la sangre vuelve a llamar». El tono era de despedida, pero también de advertencia, como si Ramón supiera que su desaparición era inminente y hubiera preparado todo para que algún día alguien descubriera la verdad. Ese alguien, sin proponérselo, había sido Javier, y cada vez parecía menos una coincidencia. Tomó el mapa que había hallado dentro del cilindro. Estaba amarillento, con marcas a lápiz que indicaban un perímetro en lo que parecía ser una propiedad rural. No había nombres ni coordenadas, pero algunas referencias topográficas sugerían una zona cercana a Salamanca. En una de las esquinas del mapa había una anotación casi borrada: herencia sin nombre, espera en silencio. Fue entonces cuando Javier comenzó a considerar lo impensable. ¿Y si este coche había sido una especie de cápsula intencionada? ¿Y si había sido conservado, no por su valor mecánico, sino como un vehículo, literal y simbólico, de una herencia olvidada? La posibilidad lo sacudió de forma visceral. Ya no era simplemente un capricho de coleccionista, era parte de algo más grande, más antiguo, más turbio. Se levantó, cruzó la sala y se dirigió a una vitrina donde guardaba algunos de sus documentos personales. Sacó una carpeta con papeles familiares, registros de nacimiento, actas notariales. Necesitaba comprobar un presentimiento que le estaba carcomiendo desde que leyó el nombre Ramón de Ávila. Buscó la partida de nacimiento de su padre, Andrés Navarro. Lugar, Madrid. Fecha, 1953. Madre, Emilia Castañeda. Padre sin registro. El nombre de la madre era el mismo que aparecía en las cartas dirigidas a Ramón. La letra era distinta, pero la firma era idéntica. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa mujer era su abuela. Esa mujer había escrito cartas de amor a un militar desaparecido. Y su padre, Andrés, había nacido 2 años después de la fecha de la última misiva. El coche, las cartas, la maleta, la cruz, el mapa, todo comenzaba a formar parte de una línea continua que lo tocaba más de cerca de lo que jamás habría imaginado. No era solo un misterio histórico, era personal, y aunque aún no sabía cómo, comenzaba a sospechar que su propio apellido quizás no era tan suyo como siempre creyó. Parte 4. Documentos que no tienen sentido. Aún con el sabor amargo del descubrimiento en el pecho, Javier regresó al escritorio donde había dejado la maleta de cuero. El aire en la estancia seguía cargado con ese olor denso a polvo antiguo, cuero reseco y tinta vieja. Encendió una lámpara de luz cálida, colocó todos los documentos sobre la gran mesa de roble y comenzó a ordenarlos con precisión. No quería pasar por alto ningún detalle. Ya no se trataba de una curiosidad histórica, ni de un pasatiempo de coleccionista. Era una reconstrucción personal, una exploración de algo enterrado durante décadas, quizás deliberadamente. La mayoría de los documentos estaban desgastados, con bordes deshilachados y tinta desvanecida. Había papeles en distintos tamaños, algunos escritos a máquina, otros a mano, algunos incluso con membretes oficiales. El primero que leyó parecía ser un contrato de compraventa de tierras, fechado el 11 de mayo de 1942. Lo firmaban, en teoría, 2 partes: Ramón de Ávila, como comprador, y una entidad privada de nombre extraño, Compañía de Custodia y Transferencia de Bienes Estratégicos, algo que Javier nunca había oído mencionar. El terreno, según los documentos, se encontraba en una zona montañosa entre Salamanca y Ávila, con una extensión de más de 200 hectáreas. Lo más inquietante era la cláusula final del documento, escrita a mano y con tinta azul, firmada por un tal notario L.C. Hurtado. La anotación decía: el pago se realiza en especie conforme a las instrucciones recibidas por vía diplomática. No debe registrarse en catastro ni ser notificado a ninguna autoridad administrativa local. El contrato se considera válido por reconocimiento mutuo y secreto de partes. Javier leyó y releyó esas líneas, tratando de entender cómo era posible que semejante transacción se realizara fuera del sistema legal. Pago en especie, vía diplomática, ¿por qué tanto secreto?
Era evidente que Ramón no solo estaba comprando una propiedad, estaba desapareciendo dentro de ella. Separó ese contrato y pasó a un grupo de hojas encuadernadas con un clip oxidado. Eran cartas, la mayoría sin remitente, dirigidas directamente a Ramón. Algunas, escritas con caligrafía femenina, comenzaban con un «querido R» y terminaban con un «tú es». La misma letra aparecía en varias. La misma E, que ahora lo sabía, pertenecía a Emilia Castañeda, su abuela, lo que comenzó como cartas de tono afectuoso, con menciones a la vida rural, al frío del invierno, a la falta de noticias. Poco a poco se tornaban en súplicas veladas, en mensajes cargados de temor, de urgencia. Una de ellas, con fecha del 8 de marzo de 1949, decía: «Sé que esta carta quizás no llegue, pero necesito escribirla. El rumor de que estás vivo se ha vuelto más fuerte. Hay quienes dicen que te vieron cerca de la estación de tren, otros que cruzaste la frontera. Yo no sé qué creer. Solo espero que, si estás ahí fuera, no olvides lo que dejamos sin resolver, lo que aún vive aquí dentro de mí». Javier apretó los puños. Le dolía leer el sufrimiento en esas líneas, pero también le dolía comprender lo que ocultaban. El hijo al que Emilia se refería, ahora lo entendía, era su padre. Y aquel hombre al que imploraba respuestas era el abuelo que jamás conoció. Siguió leyendo, avanzando entre los documentos, hasta encontrar un cuaderno de tapas negras, encuadernado con hilo grueso. No era un diario como tal, sino una especie de compendio de notas. Ramón había anotado en él fechas, movimientos de tropas, menciones a reuniones clandestinas, nombres codificados con siglas. Pero también había pasajes personales, pensamientos aislados. «Hoy escuché que han detenido a 2 compañeros de la antigua red. No sé si resistirán. Si caen sabrán dónde encontrarme. Debo preparar la salida. Emilia no puede saberlo todo. La protegeré del modo que pueda. Y al niño, algún día, si el tiempo lo permite, le dejaré esta verdad». En otra página, anotaciones más técnicas. Coordenadas, dibujos de túneles, croquis de estructuras subterráneas. Parecían planes de escape o lugares de almacenamiento. Había líneas con medidas exactas, ángulos de entrada y hasta lo que parecía un inventario. Cajas selladas, lingotes, 3 cilindros metálicos, archivos codificados. ¿Qué había escondido Ramón en ese terreno? ¿Por qué tanta meticulosidad? Javier sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No solo tenía en sus manos fragmentos de una historia oculta, tenía acceso directo a una operación clandestina, quizás vinculada a movimientos republicanos que habían sobrevivido en la sombra tras la guerra. Y su familia estaba en el centro. Continuó revisando hasta encontrar una carpeta de cartón azul, frágil por el paso del tiempo. Dentro varias hojas mecanografiadas con el membrete de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, fechadas entre 1946 y 1950. En ellas se mencionaba a Ramón como sujeto de vigilancia categoría C, con una nota al margen: posible conexión con red de fuga de intelectuales y científicos. Más abajo, una frase subrayada: en caso de captura, priorizar recuperación de documentos sobre su persona. Eso implicaba que los documentos eran más importantes que el propio Ramón. Lo último que encontró fue una hoja suelta, escrita con otra caligrafía, más tosca, menos pulida. Era una declaración breve pero directa. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo finalmente hizo su trabajo. Lo que guardé no fue por miedo, sino por convicción. Esta verdad no era para mí, era para quien viniera después. No busques venganza, busca comprensión. La sangre que llevas, aunque no lo supieras, también es mía. Javier se quedó inmóvil. Era la confirmación que no había pedido, pero que inevitablemente había encontrado. Ramón sabía de su existencia. Sabía que su hijo crecería sin él, y aún así dejó este mensaje para él, décadas antes de que pudiera siquiera imaginar que algún día abriría esa maleta. Las piezas ya no eran fragmentos desconectados. Se unían en una historia clandestina, escrita entre la guerra y el silencio, entre el exilio voluntario y la herencia negada.
Javier sintió que el mundo se contraía. Su apellido, su linaje, su identidad entera habían sido construidos sobre una omisión. No una mentira maliciosa, sino una decisión forzada por la supervivencia. El silencio como escudo, la omisión como protección. Y ahora, él era el heredero no solo de tierras, documentos y objetos antiguos, sino del peso de una historia que pedía salir a la luz. Una historia que, como un eco antiguo, se abría paso entre papeles olvidados, cartas cifradas y decisiones tomadas por amor y por miedo. Doblando cuidadosamente cada documento, Javier los devolvió a la maleta con una delicadeza casi ceremonial. Sabía que nada volvería a ser igual. Lo que descubriera a partir de ahora no solo revelaría verdades sobre un pasado enterrado, lo obligaría a tomar decisiones sobre su futuro, sobre lo que haría con aquella información y sobre cómo contaría su propia historia, ahora que sabía de dónde venía en realidad. La mañana había comenzado con un silencio espeso en la finca. Javier Navarro, aún sin haberse cambiado la ropa del día anterior, permanecía inclinado sobre la mesa del despacho, rodeado de documentos, cartas y mapas. Pero lo que ahora tenía entre las manos no era ningún contrato ni una hoja mecanografiada con datos históricos. Era una fotografía, una imagen desgastada por el tiempo, tomada en blanco y negro, con bordes irregulares y marcas de humedad. La sostenía con ambas manos, como si fuera demasiado frágil para sobrevivir a otra manipulación, y al observarla, sintió cómo su realidad comenzaba a resquebrajarse. En la imagen se veía el hispano Suiza, impecable a pesar del evidente paso de los años, estacionado frente a una casa de campo con tejado bajo y una puerta de madera maciza. A su lado, de pie, un hombre vestido con un traje oscuro, postura firme, mirada seria. Lo que paralizó a Javier no fue el auto ni la casa, fue ese hombre, porque el rostro que lo observaba desde el papel tenía un parecido escalofriante con el de su padre, un parecido tan inquietante que lo obligó a apartar la vista, como si la foto lo estuviera desafiando a decir en voz alta lo que su mente ya intuía. Le dio la vuelta a la imagen. En el reverso, una fecha escrita con pluma. Agosto 1951. Esa inscripción, simple y precisa, lo golpeó como un puñetazo, porque Andrés Navarro, su padre, había nacido oficialmente en 1953, y sin dinchuas, embargo, en esa fotografía fechada 2 años antes, ese hombre no solo tenía el mismo rostro, sino también la edad aproximada que tendría Andrés en su juventud. Era como una sombra anterior a su nacimiento, una huella anticipada, imposible de encajar en la narrativa familiar. Javier se levantó de la silla y caminó de un lado a otro de la habitación, fotografía en mano. Abrió un viejo álbum familiar que descansaba en una estantería y buscó imágenes de su padre joven. Al encontrar una, la colocó junto a la recién descubierta sobre la mesa. Las comparó durante varios minutos, en silencio. El mismo gesto, pensativo, la forma del mentón, el cabello peinado hacia atrás, incluso un pequeño lunar en el cuello. No había margen de error. No era un parecido cualquiera. Era él. Era su padre. Pero, ¿cómo podía estar en una foto tomada antes de su propio nacimiento? Era un error en la fecha, un montaje, una coincidencia genética que rozaba lo absurdo. Ninguna explicación lo satisfacía, ninguna lógica lo tranquilizaba. De pronto, los documentos, los nombres, las cartas, todo giraba alrededor de esa imagen congelada en el tiempo, como si la historia familiar hubiese comenzado ahí, en ese día de agosto de 1951, en esa casa, junto a ese coche. Volvió a la maleta y revisó el resto de las fotografías. Algunas mostraban paisajes rurales, otras reuniones de hombres con uniforme militar, niños jugando en campos abiertos, mujeres sentadas bajo pérgolas de madera. En varias de ellas aparecía el hispano Suiza, siempre en segundo plano, como si fuera un observador silencioso de vidas pasadas. En una imagen particularmente nítida se distinguía al mismo hombre, el doble de su padre, abrazando a una mujer de cabello oscuro. El rostro de ella no era reconocible,
pero la escena desprendía una intimidad evidente. Javier sintió que debía confirmar aquello con alguien más. Tomó el teléfono y llamó a Martín Araujo, un historiador con quien había trabajado años atrás durante la restauración de un edificio histórico en Sevilla. Martín no solo era experto en guerra civil, sino también en archivos personales, fotografías y correspondencia de la posguerra. Le pidió que viniera a la finca de inmediato. No dio detalles, solo dijo que había encontrado algo que no podía entender. Mientras esperaba, Javier siguió escarbando en los documentos. Encontró una hoja doblada en 4 con una caligrafía diferente, más torpe, más rápida. Era una nota breve. Las imágenes son la única prueba de que estuvo con nosotros. No hay actas, no hay registros, solo estos momentos detenidos. Al leer esa frase, supo que la fotografía no era un descuido, era una prueba, un testimonio gráfico de una verdad que no se atrevieron a poner en palabras. Martín llegó al atardecer con su inseparable maletín de cuero. Entró en la casa con la expresión seria de quien intuye la gravedad del asunto. Javier le tendió la fotografía sin decir palabra. El historiador la tomó, ajustó sus gafas y la observó con la precisión de un perito. Pasaron largos minutos en silencio. «¿Qué opinas?», preguntó Javier al fin. «Esta foto es auténtica», respondió Martín sin levantar la vista. «El papel es acorde a la época, la tinta también. No es un montaje. Y ese coche, si no me equivoco, aparece en un par de registros militares de la Guardia en Salamanca. Era un vehículo confiscado en 1939 y reutilizado por personal de confianza. ¿Y la fecha? Corresponde con el tipo de papel fotográfico que se utilizaba entre 1950 y 1953. La inscripción no parece añadida después. Es todo coherente». Javier tragó saliva. Lo que tanto temía se confirmaba. Aquella imagen era real. No había truco, no había error. «Entonces, ¿cómo explicas esto?», preguntó señalando la semejanza con su padre. Martín lo miró, con una mezcla de compasión y asombro. «No puedo, pero te diré algo. Si ese hombre es quien tú crees que es, entonces hay una parte de tu historia familiar que fue cuidadosamente borrada, y tú acabas de desenterrarla». Esa noche Javier no durmió. Se sentó en el salón rodeado de documentos, cartas, mapas y fotos. Todo giraba como una espiral que lo arrastraba hacia una verdad enterrada hacía décadas. La imagen de su padre, congelada en el tiempo junto a ese coche maldito, se repetía una y otra vez en su mente. Y en cada repetición, la certeza se hacía más insoportable. Alguien le había mentido durante toda su vida, no por maldad, no por capricho, sino por miedo. Miedo a lo que significaba esa verdad, miedo a las consecuencias de revelarla. A la mañana siguiente, Martín volvió con una noticia. Había hecho algunas llamadas a contactos de confianza en los archivos provinciales de Salamanca. Descubrió que entre los años 1951 y 1953 hubo varios reportes de actividades clandestinas en una finca sin nombre, ubicada en una zona sin registro catastral oficial. Una propiedad que aparecía en mapas antiguos, pero que había desaparecido de los documentos tras la guerra. El mismo lugar señalado en los mapas hallados en la maleta. El mismo territorio comprado por Ramón de Ávila en 1942. «Esa finca sigue existiendo, Javier», dijo Martín mostrando una imagen satelital en su portátil. «Está abandonada, pero aún se puede acceder. Si de verdad quieres saber qué ocurrió, creo que deberías ir allí». Javier no respondió de inmediato. Miró de nuevo la fotografía. El coche, la casa, el hombre, todo estaba allí esperando. Como si durante todos esos años la verdad hubiese estado aguardando su momento. Y ese momento acababa de llegar. Las primeras luces del día se filtraban tímidamente por los ventanales del despacho cuando Javier, con los ojos hundidos por la falta de sueño, repasaba mentalmente todo lo que había descubierto hasta ese momento. La fotografía, los documentos, las cartas, los mapas y el testamento no oficial habían desbaratado su comprensión de la historia familiar, revelando una trama enterrada en el tiempo que se cruzaba con la suya de forma cada vez más personal.
Pero entre todos los nombres, fechas y fragmentos de papel, uno se repetía con una persistencia imposible de ignorar: Ramón de Ávila. Hasta hacía 2 días, aquel nombre no le decía nada. Era simplemente un conjunto de palabras en un papel envejecido, quizás un personaje menor de algún episodio oscuro de la historia de España. Pero ahora lo sentía vibrar como una presencia, como una figura ausente que, de alguna forma inexplicable, lo observaba desde algún rincón del pasado. Decidido a comprender quién había sido realmente aquel hombre, Javier pidió a Martín que lo ayudara a investigar su vida y, en particular, las circunstancias de su desaparición. Ambos sabían que el nombre no sería fácil de rastrear. No era un personaje público, y su existencia parecía haber sido cuidadosamente borrada. Martín comenzó por consultar sus propios archivos personales y luego contactó a una colega suya, historiadora en la Universidad de Salamanca, especializada en militares caídos en desgracia durante la posguerra. Tras unas horas de llamadas y correos electrónicos cifrados, recibió una respuesta que le hizo arquear las cejas. Ramón de Ávila había sido teniente coronel del ejército durante los últimos años de la Guerra Civil, miembro de una unidad especial encargada de la protección de archivos estratégicos, muchos de los cuales estaban relacionados con operaciones clandestinas de inteligencia del bando republicano. Pero lo más sorprendente no era su rango, sino la forma en que desapareció de los registros. A diferencia de otros oficiales que fueron encarcelados o exiliados tras la victoria franquista, Ramón no figuraba en las listas de detenidos, ni tampoco en las de ejecutados o exiliados. Simplemente dejó de existir administrativamente en 1949. Ni una nota de defunción, ni una baja oficial del ejército, ni una mención en los periódicos. Era como si se hubiese evaporado, o como si alguien se hubiese encargado de que nadie lo buscara. Martín compartió esta información con Javier mientras ambos observaban el coche en el garaje. El hispano-suiza parecía más solemne que nunca, como si su elegancia silenciosa ocultara ahora un testimonio mucho más pesado que los años. Mientras escuchaba, Javier sintió que cada nueva revelación hacía más sólida la hipótesis que lo inquietaba desde el principio. Su padre era hijo de Ramón, y Ramón no era un nombre cualquiera. Era un hombre que había tenido poder, enemigos y secretos, un hombre cuya desaparición aún levantaba sospechas 70 años después. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión. No bastaba con entender los documentos. No bastaba con leer cartas y comparar fotografías. Necesitaba saber quién había sido Ramón en la vida real, qué pensaban de él los que lo conocieron, qué tipo de hombre había sido más allá de las palabras escritas, y sobre todo, por qué había decidido desaparecer dejando atrás un hijo al que nunca llegó a conocer. Para eso, debía hablar con alguien que hubiese escuchado su nombre antes de que él lo encontrara en el maletero de un coche antiguo. Junto con Martín, organizaron una visita a la hemeroteca y al archivo municipal de Salamanca. Allí, entre estanterías altas repletas de carpetas, microfilms y legajos polvorientos, comenzaron una búsqueda meticulosa. Durante horas, revisaron registros de propiedad, listas de contribuyentes, censos militares y expedientes judiciales. Fue en una colección de documentos de prensa clandestina que Javier encontró algo que le hizo detenerse. Una publicación, fechada en junio de 1950, impresa en tipografía irregular, en la que se mencionaba a un alto mando desaparecido que habría tenido acceso a fondos secretos del gobierno republicano. El artículo, breve y cuidadosamente redactado, hacía referencia a una supuesta Caja Ávila, un conjunto de documentos y bienes materiales que contenían información comprometedora sobre las transferencias económicas y la huida de ciertos personajes influyentes tras la guerra. La nota no mencionaba nombres completos, pero sí siglas coincidentes con las utilizadas en los documentos hallados en la maleta. Más abajo, un párrafo aislado dejaba una frase escrita con evidente intención, de impacto. El silencio no entierra a los hombres, solo sus nombres, pero los actos cuando sobreviven los hacen resucitar. Javier leyó esa frase varias veces.
el silencio como sepultura simbólica, el nombre como única prueba de existencia. Era exactamente lo que estaba sucediendo con Ramón. La historia lo había borrado, pero sus actos encerrados en el compartimiento trasero de un hispano-suiza lo estaban rescatando. En otra sala del archivo, una archivista mayor que había estado escuchando la conversación entre Martín y Javier desde la distancia se les acercó con cautela. Llevaba un chal gris y gafas gruesas, y su voz era suave pero firme. ¿Dijeron Ramón de Ávila?, preguntó. Ambos se giraron al instante. Javier asintió. Mi padre lo mencionaba a veces en voz baja. Nunca supe si era un personaje real o una especie de mito. Decía que era un hombre recto, que se negó a colaborar con los vencedores, que por eso desapareció. ¿Lo conoció? No personalmente, pero en mi casa se hablaba de él como de un fantasma honorable. Algunos decían que ayudó a escapar a varios profesores universitarios, que escondió libros prohibidos y hasta protegió archivos de la Biblioteca Nacional. Lo llamaban el Guardián. Ese apodo, aunque sencillo, golpeó a Javier con la fuerza de una epifanía. El Guardián. No un traidor, no un conspirador, sino alguien que se había jugado la vida por proteger algo más grande que su propio destino. Tal vez incluso a su propia familia. Ese hombre, al que durante tanto tiempo su apellido había negado, no solo había existido, había vivido para proteger lo que ahora caía en manos de su nieto. La archivista les entregó una copia de un documento escrito en 1952 que contenía una declaración jurada anónima. La persona que hablaba relataba cómo Ramón había almacenado una caja metálica en una finca del norte de Salamanca, afirmando que contenía verdades que no podían ser destruidas, solo retrasadas. No, decía qué contenía exactamente, pero mencionaba mapas, oro y documentos con nombres claves de operaciones secretas. El lugar exacto nunca fue especificado, pero la descripción coincidía con el mapa hallado en la maleta. De regreso en la finca, ya entrada la noche, Javier contempló el hispano-suiza con una mezcla de respeto y temor. Había comprado aquel coche por capricho, por amor a lo antiguo, sin imaginar que traía consigo una línea directa a un pasado que su familia había intentado silenciar. Ahora sabía que Ramón de Ávila no era solo un nombre que resurgía del olvido. Era una herida abierta en la historia, una presencia latente que reclamaba ser escuchada, y Javier, aún sin estar preparado, ya no podía ignorarla. Su sangre lo había llamado, y él había respondido. Javier regresó a la finca con la mente en ebullición. La cantidad de información acumulada en tan pocos días lo tenía al borde de un colapso emocional que ni siquiera él, acostumbrado al vértigo del mundo empresarial, sabía cómo gestionar. En la entrada principal de la casa, dejó las llaves del coche sobre una mesa y se dirigió directamente al despacho, donde lo esperaban los documentos, la fotografía y el mapa antiguo que marcaba un punto específico en una zona rural al norte de Salamanca. Martín Araujo, que había decidido quedarse unos días más para ayudarlo, lo observaba desde un rincón sin decir nada. Sabía que Javier estaba cruzando una frontera invisible. Ya no era simplemente un heredero confundido, ahora era un hombre, dispuesto a desenterrar la verdad, sin importar el costo. Durante la madrugada ambos repasaron de nuevo las cartas y los croquis hallados en la maleta. Javier sacó una libreta de cuero en la que comenzó a trazar una línea cronológica de eventos, fechas, lugares, nombres. A medida que organizaba la información, las conexiones comenzaban a dibujarse con mayor claridad. Ramón de Ávila no solo había desaparecido por voluntad propia, lo había hecho como parte de un plan meticuloso, posiblemente para proteger documentos y personas involucradas en una red oculta tras la guerra civil. La finca mencionada en los mapas no era un simple escondite, era una cápsula sellada, una cámara del tiempo donde quizá la historia aún respiraba. Martín, al ver el esfuerzo de Javier, sugirió que necesitarían más ayuda. Propuso contactar a un genealogista de confianza, alguien especializado en reconstruir líneas familiares con pocos datos y muchas omisiones. Javier aceptó de inmediato.
Si quería entender su lugar en esta historia, necesitaba saber de dónde venía realmente. Llamaron esa misma mañana a Andrés Llerena, un genealogista reconocido por haber colaborado con archivos eclesiásticos y nobiliarios de toda España. El hombre de 60 años, con voz grave y pausada, se mostró intrigado por el caso y prometió viajar en cuanto pudiera. Mientras esperaban su llegada, Javier siguió explorando el Hispano-Suiza. No se había detenido a analizar con detalle el interior del vehículo más allá del maletero, y ahora le parecía evidente que un hombre tan meticuloso como Ramón no habría confiado toda su historia a una única maleta. Revisó el salpicadero con extremo cuidado. Al desmontar una de las molduras de madera, descubrió un pequeño compartimento oculto detrás del tablero, sellado con un tornillo atípico. Tardó varios minutos en abrirlo sin dañar la estructura, pero finalmente lo consiguió. Dentro había un envoltorio de tela encerada que protegía varias cartas más, esta vez dobladas con precisión casi militar. La primera estaba dirigida a S. Javier no necesitó más para saber que era para su abuela. En el sobre había una nota escrita con letra trémula. Si estas palabras llegan a ti, es porque el tiempo ha roto su pacto de silencio. Las cartas revelaban un lado aún más íntimo de Ramón. En una de ellas, hablaba abiertamente de la desesperación de no poder abrazar a su hijo, de la culpa que lo perseguía cada noche y de la promesa que se había hecho a sí mismo de dejarle algo que lo protegiera del olvido. También mencionaba un nombre que hasta ese momento no había aparecido en ningún documento: Isabel. La carta decía: Isabel conoce todo. Si algún día alguien pregunta, ella sabrá guiar el camino. Javier anotó ese nombre en su libreta. No recordaba a ninguna Isabel en las historias familiares. Tal vez era una aliada, una cuidadora, alguien que estuvo cerca de Emilia en aquellos años oscuros. O tal vez, aunque la idea le pareció descabellada, era una hermana que nunca le mencionaron. Decidió dejar esa hipótesis en suspenso hasta poder confirmarla. Al día siguiente, Andrés Llerena llegó a la finca con una carpeta de cuero gastada y una expresión inquisitiva. Tras un breve repaso verbal de los hechos, se instaló en una de las habitaciones y comenzó a trabajar con copias de los documentos, registros parroquiales escaneados y bases de datos privadas. Pasaron 3 días hasta que Andrés regresó con los primeros hallazgos. En un cuaderno de notas detalladas, mostró a Javier un registro de bautismo de 1953 en la parroquia de San Sebastián, en Madrid. El niño registrado era Andrés Navarro Castañeda, hijo de Emilia Castañeda, madre soltera. El sacerdote había anotado en los márgenes que el padre no estaba presente por motivos que excedían la voluntad de la madre. Una frase inusual que el genealogista interpretó como una forma sutil de decir que no era una madre soltera por elección, sino por imposición de las circunstancias. Andrés también rastreó los registros de propiedad de la finca rural señalada en los mapas. Aunque oficialmente figuraba como abandonada desde 1951, un registro anómalo de 1983 mostraba una transferencia a una entidad sin nombre legal, gestionada a través de un despacho jurídico de Ávila. El heredero no identificado nunca se presentó a reclamarla. Javier supo en ese momento que ese heredero era él, aunque el país y los papeles aún no lo sabían. Pero el descubrimiento más impactante no fue documental, sino personal. Andrés encontró un documento judicial cerrado de 1962, al que solo se podía acceder con una orden especial. No obstante, uno de sus contactos le permitió leer parte de su contenido. En ese expediente aparecía el nombre completo de Emilia Castañeda en relación a un caso de tutela compartida oculta, un procedimiento utilizado en ciertos contextos para ocultar la filiación de un menor por razones de seguridad. El nombre del niño no era mencionado directamente, pero sí se hacía referencia a un varón cuyos intereses se protegieron ante posibles represalias ideológicas. Javier entendió al instante lo que eso significaba. Su padre había sido ocultado no por vergüenza, sino por protección. El régimen no podía saber que un hijo de un disidente como Ramón había sobrevivido. Esa revelación lo cambió todo. De pronto,
La historia que Javier había creído durante toda su vida, la de un padre sin orígenes definidos, criado por una madre solitaria, se transformaba en una narración heroica y trágica. Ramón no solo había desaparecido por necesidad propia, lo hizo para salvaguardar la vida de su hijo. Cada documento, cada carta, cada palabra escrita en el coche era un testamento de esa elección. Decidido a ir más allá, Javier pidió a Andrés que preparara todo lo necesario para iniciar un reclamo formal de la finca, no por ambición territorial, sino porque sabía que ese lugar era clave. El mapa indicaba la presencia de túneles, archivos y quizás objetos aún más importantes que las cartas. Ramón había dejado huellas para que fueran seguidas, pero también las había escondido lo suficiente para que solo su propia sangre pudiera encontrarlas. Javier estaba dispuesto a cumplir ese legado. Aquella noche, antes de dormir, volvió a entrar en el garaje. Encendió una lámpara portátil y se sentó frente al Hispano Suiza. El coche ya no era solo una joya mecánica ni un símbolo de estatus. Era un relicario, un vehículo literal y simbólico que lo había conducido hasta la verdad más profunda de su linaje. Miró el tablero, la tapicería, el volante de madera y por primera vez, en lugar de admiración, sintió gratitud. Ramón había resistido al olvido, y ahora gracias a ese vehículo su voz volvía a escucharse, y su nieto estaba allí, escuchando. El día amaneció con un cielo claro sobre la finca, pero dentro de la casa de Javier Navarro, el ambiente seguía, cargado de una tensión contenida, como si todo lo que había sido revelado hasta el momento aún estuviese decantándose dentro de él. La investigación del genealogista Andrés Llerena, las cartas escondidas en el Hispano Suiza, los registros judiciales de tutela secreta, el nombre de Ramón de Ávila mencionado con temor y respeto entre documentos polvorientos. Todo empezaba a formar un tejido coherente, una línea de tiempo que llevaba décadas aguardando a ser reconstruida, pero aún faltaba una pieza que lo uniera todo, y esa pieza no tardaría en aparecer de la forma más inesperada. Esa mañana, mientras Martín Araujo organizaba los papeles para formalizar el reclamo de la finca rural indicada en los mapas, Javier recibió un correo electrónico enviado desde una dirección desconocida. El asunto decía simplemente: Emilia no te contó todo. Dudó en abrirlo. Lo hizo finalmente con el estómago encogido. Dentro, un mensaje corto y directo. Isabel aún vive. Calle del Olmo, número 42, Peñaranda de Bracamonte. No te demores. No había firma ni ninguna otra información. Javier mostró el mensaje a Martín y a Andrés. Ambos quedaron en silencio por unos segundos. El nombre Isabel ya había aparecido en una de las cartas de Ramón como alguien que sabía todo. Si era verdad que aún vivía, no había tiempo que perder. Condujeron hasta el pueblo esa misma tarde. Peñaranda de Bracamonte estaba a poco más de una hora, una localidad tranquila, de arquitectura tradicional castellana y aire detenido en otra época. Al llegar al número 42 de la calle del Olmo, Javier bajó del coche con el corazón golpeándole las costillas. Llamó a la puerta y al cabo de unos minutos una mujer mayor de cabello completamente blanco y rostro arrugado pero lúcido abrió con expresión desconfiada. Sus ojos se fijaron en Javier con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si algo en su rostro le resultara familiar. ¿Usted es Isabel?, preguntó él con la voz más baja de lo que habría querido. Depende de quién pregunta, respondió ella sin abrir del todo. Mi nombre es Javier Navarro. Soy nieto de Emilia Castañeda. La puerta se abrió completamente. La mujer los invitó a pasar con una lentitud propia de la edad, pero su mirada no perdió intensidad en ningún momento. El interior de la casa era modesto, con muebles antiguos, retratos en sepia sobre una cómoda y un rosario colgando junto a una ventana. Se sentaron en una pequeña sala iluminada por la luz de la tarde. Sin necesidad de muchas explicaciones, Isabel comenzó a hablar. Su voz era serena, pero cada palabra era una pincelada de historia viva. Yo fui la amiga más cercana de tu abuela, dijo. Estuve con ella desde los años 40 en Madrid. Compartimos pensiones, miedos secretos
Ella confiaba en mí porque no tenía a nadie más. Cuando conoció a Ramón, su mundo cambió. Era un hombre que venía de las sombras, pero que cargaba luz en la mirada. Isabel habló durante casi una hora sin interrupciones. Contó cómo Emilia había conocido a Ramón en un acto clandestino, cómo había surgido entre ellos una relación marcada por el miedo y la pasión, por la certeza de que cualquier día podría ser el último. Relató cómo Emilia había quedado embarazada en 1952 y cómo Ramón, que ya estaba en proceso de desaparecer definitivamente, prometió dejar todo preparado para protegerlos. La maleta, las cartas, los mapas, incluso el coche, fueron parte de ese plan. Un legado cifrado que debía llegar al hijo que nunca podría reconocer públicamente. Ella sabía que él no iba a volver, continuó Isabel. Lo supo la última vez que lo vio, pero también sabía que él haría todo lo posible por asegurarse de que su hijo no creciera en la oscuridad. Solo que el miedo era más fuerte que la voluntad. Por eso cayó. Por eso nunca te lo contó. Javier escuchaba sin moverse. Cada palabra de Isabel era una verdad que venía a ocupar un lugar vacío dentro de él. Finalmente, preguntó lo que más le dolía. ¿Ella me conoció? ¿Sabía de mí? Claro que sí. Emilia vivió lo suficiente para verte de niño, pero decidió que lo mejor era que no supieras, para que no tuvieras que cargar con los pecados que no eran tuyos. Por eso eligió el silencio. Isabel les entregó una caja de madera que guardaba en el fondo de un ropero. Dentro había más cartas, fotografías, incluso una libreta de Emilia, donde escribía pensamientos sueltos. En uno de los fragmentos, fechado en 1980, decía: «Mi nieto crece con fuerza. A veces lo miro y veo los ojos de Ramón. No sé si algún día sabrá. Solo espero que, si lo hace, me perdone». Al regresar a la finca, Javier ya no era el mismo. La última duda que lo atormentaba había sido resuelta. No solo era nieto de Ramón de Ávila, no solo había heredado una historia enterrada, también había sido visto amado, incluso en la distancia, por quienes eligieron callar para protegerlo. Y ahora, con ese conocimiento en las manos, entendía que no podía seguir siendo solo un observador. Era momento de actuar, de cerrar el círculo. Durante la noche volvió a revisar todos los papeles con una mirada distinta. Ya no buscaba pruebas, buscaba instrucciones. Sabía que debía ir a la finca indicada en los mapas, el sitio que Ramón había descrito como el lugar donde todo fue guardado para el día en que el silencio ya no sea necesario. Y ahora, ese día había llegado. Convocó a Martín y a Andrés en el salón principal. Extendió el mapa sobre la mesa y marcó el punto con un bolígrafo. Luego, mirándolos a los ojos, dijo sin rodeos: «Vamos allí, no por curiosidad, no por herencia. Vamos porque esa verdad necesita aire, y nosotros somos los únicos que podemos dárselo». Ambos asintieron. Sabían que el camino que emprendían ya no tenía vuelta atrás. La historia los había elegido, y ellos finalmente la habían aceptado. La finca abandonada, que durante décadas solo existía como una mancha ambigua en documentos sin registros oficiales, ahora se revelaba como el siguiente paso inevitable. Javier observaba el mapa extendido sobre la mesa con una mezcla de determinación y respeto. Aquella hoja amarillenta, dibujada a mano por Ramón de Ávila con trazos finos y medidas meticulosas, mostraba caminos que ya no existían, árboles que quizás habían sido talados y marcas con letras pequeñas: galería, pozo seco, caja metálica, nivel inferior. Pero en medio del mapa, escrito con una caligrafía más firme, una frase destacaba por encima de todo: «Para cuando la verdad ya no duela más que el silencio». Javier entendía perfectamente lo que esa frase significaba. Ramón no había escondido algo para sí mismo, ni siquiera como acto de supervivencia individual. Lo había hecho para preservar una verdad que, en su época, habría destruido vidas. El silencio fue su única forma de proteger a quienes amaba. Pero ese silencio debía terminar. Ahora, esa verdad debía ser revelada, comprendida y asumida.
Esa misma tarde, Javier, Martín y Andrés se prepararon para el viaje. Evitaron notificar a autoridades locales o intermediarios legales. No querían levantar sospechas, ni atraer atención sobre lo que iban a hacer. Llevaron herramientas de excavación ligeras, linternas, cámaras, equipo de protección y una copia, impresa del mapa. La ubicación señalada era un terreno boscoso entre dos colinas, cerca de la aldea de Navarredonda de la Rinconada, una zona apenas habitada y sin señalizaciones visibles. Tardaron casi 3 horas en llegar en todo terreno por caminos secundarios. Al llegar, detuvieron el vehículo a cierta distancia y continuaron a pie. El terreno parecía abandonado hacía mucho tiempo. No había cercas ni senderos claros, solo vegetación crecida y la sensación constante de estar pisando un suelo que guardaba más que raíces. Tras una hora de búsqueda, orientándose con el mapa, llegaron a una formación rocosa rodeada por árboles viejos. En el costado norte, detrás de un tronco caído, encontraron lo que parecía ser una abertura semicircular cubierta con ramas. No era una cueva natural, era una entrada construida con piedra tallada y sellada con barro seco. Con mucho esfuerzo, retiraron la cobertura y accedieron a una galería estrecha. Avanzaron por un pasillo de menos de 2 metros de altura, con paredes reforzadas con madera y piedra. El aire era denso y cargado de humedad. A cada paso, el silencio se hacía más profundo, como si el lugar aún contuviera los ecos de su creador. Después de varios metros, llegaron a una cámara rectangular, sostenida por columnas improvisadas de ladrillo. Allí, entre polvo y telarañas, encontraron lo que buscaban. En el centro de la sala había una caja metálica, oxidada pero intacta, de aproximadamente 1 metro de largo, sellada con cerrojos antiguos. Junto a ella, una lámpara de aceite rota, restos de papeles desintegrados por la humedad y una silla de madera completamente carcomida. Javier se arrodilló ante la caja. La observó en silencio por un largo momento antes de abrirla. Martín y Andrés mantuvieron la distancia, sin decir palabra. La caja se abrió con un sonido áspero. Dentro, protegidos por telas enceradas, había varios compartimentos. En uno, una colección de monedas antiguas de oro, claramente valiosas. En otro, documentos cuidadosamente conservados en sobres de cuero, informes militares, cartas oficiales, certificados de propiedad, listas de nombres codificados, fotografías de reuniones clandestinas, mapas con rutas de fuga desde España hacia Francia y Portugal, todo datado entre 1937 y 1951. El último compartimento contenía algo aún más personal, un cuaderno encuadernado a mano con la inscripción Memorias de Ramón. Javier lo tomó con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Las primeras páginas eran reflexiones personales, recuerdos de la guerra, dudas existenciales, observaciones sobre la política del país y sus cambios. Pero luego el tono cambiaba. Ramón hablaba directamente a alguien, un destinatario que solo podía ser su hijo. Si lees esto, ya no estoy. Nunca pude estar. Mi ausencia no fue abandono, fue mi única forma de protegerte. No habría podido darte una vida tranquila si me quedaba. Había demasiados ojos, demasiados silencios peligrosos. Elegí esconderme en la historia, dejar migas para que tú, cuando ya no doliera, pudieras encontrarme. Javier leyó cada palabra como si fuesen dirigidas directamente a él, y lo eran. Cada línea era una confesión postergada, un intento de reconciliación más allá del tiempo. Ramón continuaba: confié en tu madre porque ella supo ser más valiente que yo. Guardó silencio por amor, no por miedo. Este lugar es testigo de todo lo que no pudimos decir. Si lo has encontrado, no es por casualidad, es porque la sangre llama, incluso a través de los años. No busques venganza, no busques reconocimiento. Solo lleva esta verdad contigo y haz que sirva para algo, que no se pierda como tantas otras. Javier cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Miró alrededor, aquel espacio subterráneo que había contenido tanto dolor, tanto cuidado, tanta historia. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió paz, una calma distinta. No porque el dolor se hubiera ido,
sino porque al fin tenía un propósito. No era simplemente el heredero de una fortuna oculta o de un coche antiguo con secretos. Era el depositario de una memoria, la voz que Ramón nunca pudo alzar. Salieron de la galería lentamente, cargando la caja entre los tres. El sol caía sobre los árboles, proyectando sombras largas sobre el terreno. Javier se detuvo antes de subir al coche. Miró hacia el bosque, hacia el lugar donde había encontrado el legado de su abuelo, y susurró: «Gracias por no rendirte». Durante el viaje de regreso, ya no hubo necesidad de hablar. La mirada de Martín y Andrés lo decía todo. Lo que habían encontrado no era solo historia, era un acto de amor congelado en el tiempo, un mensaje escondido entre capas de miedo y coraje. Un mapa, sí, pero también una promesa, la de que la verdad, tarde o temprano, encuentra la forma de salir a la luz. Y esta vez, gracias a Javier, no sería silenciada. El regreso a la finca fue silencioso. Javier conducía mientras Martín y Andrés guardaban cuidadosamente los documentos y objetos recuperados en el maletero del todoterreno. Nadie decía una palabra, no por falta de cosas que contar, sino porque todos sabían que lo que habían descubierto en aquel espacio subterráneo necesitaba ser procesado en silencio, digerido con el respeto que merecía. Las memorias de Ramón, la caja metálica, las listas codificadas, las cartas que hablaban de una red oculta de protección y fuga, todo apuntaba a una estructura más amplia, una verdad escondida no solo en las sombras de la historia familiar, sino también en los rincones más oscuros de la memoria del país. Esa noche, Javier colocó los documentos más sensibles en una caja fuerte dentro del despacho. Luego se sentó frente al escritorio, encendió una lámpara y abrió de nuevo el cuaderno de Ramón. Había algo en la manera en que estaban escritas, las palabras que le hacía sentir que su abuelo estaba hablándole directamente. Las frases no eran literarias ni dramáticas, eran claras, secas, llenas de contenido. En un fragmento escrito con tinta más pálida, probablemente durante una noche, Ramón decía: «Me enseñaron a ser un soldado, aprendí a ser un fugitivo, pero cuando nació mi hijo, entendí que todo eso no servía de nada si no dejaba algo más que miedo tras de mí». Esa frase se le quedó grabada. Javier había pasado toda su vida construyendo imperios inmobiliarios, rodeado de lujo, adquiriendo piezas antiguas como si el pasado pudiera ser una posesión más. Ahora comprendía que la herencia verdadera no era material, no eran las monedas de oro, ni el coche hispano-suiza, ni siquiera la finca sin registrar. Era la historia, el acto de memoria, la voluntad de no dejar que los años cubrieran con polvo lo que otros quisieron borrar con fuego. Durante los días siguientes, Javier se dedicó a digitalizar cada documento con la ayuda de Martín. Querían asegurar que nada de lo descubierto pudiera perderse. Pero lo que aún no habían resuelto era qué hacer con todo aquello. ¿Publicarlo? ¿Donarlo? ¿Ocultarlo nuevamente? La decisión no era fácil. Los nombres en las listas, los documentos de operaciones encubiertas, las rutas de exilio, podían implicar a familias aún vivas, a herederos que desconocían o negaban su pasado. Javier no quería venganza ni escándalo, solo verdad. Mientras tanto, Andrés continuaba su investigación genealógica y descubrió algo inesperado. Uno de los nombres que aparecían en los documentos encontrados en la caja metálica coincidía con el apellido de un miembro del Parlamento español en funciones. Era un descendiente directo de un oficial franquista que, según los papeles, había colaborado con la apropiación de bienes culturales durante los años posteriores a la guerra. Esa revelación, aunque no era el foco de su búsqueda, confirmó que los documentos de Ramón no eran simples memorias personales. Eran un archivo completo de hechos silenciados. Javier convocó a una reunión en el salón principal de la finca. Sentados alrededor de la gran mesa de roble, él, Martín y Andrés discutieron durante horas las posibles consecuencias de hacer pública la información. Fue entonces cuando Javier propuso una idea diferente. «No quiero venganza», dijo. «No me interesa destruir reputaciones ni generar un escándalo político. Quiero que esto sirva
para restaurar lo que fue perdido. Que lo que Ramón protegió no termine siendo enterrado otra vez por miedo. Propuso crear una fundación con el nombre de Ramón de Ávila, dedicada a recuperar y preservar testimonios de la guerra civil y de la posguerra española que aún permanecieran ocultos. Documentos, cartas, fotografías, diarios, un archivo viviente donde las voces que fueron silenciadas pudieran tener un lugar, sin juicios ni ideologías, solo memoria. Una plataforma que combinara historia y dignidad, pasado y presente. Martín apoyó la propuesta de inmediato. Andrés, aunque más escéptico al principio, comprendió que la magnitud de lo encontrado requería una estructura institucional que le diera legitimidad y protección. Durante las semanas siguientes, comenzaron los trámites legales, contrataron a un equipo de historiadores y archivistas y contactaron con universidades y centros de memoria histórica. La respuesta fue más positiva de lo que esperaban. Muchas personas, incluso descendientes de víctimas de ambos bandos, comenzaron a enviar cartas y mensajes, compartiendo sus propias historias, confiando en que por fin habría un lugar donde todo podría ser contado sin temor. Mientras la fundación tomaba forma, Javier volvió una y otra vez al Hispano Suiza. Lo había dejado en el garaje, sin moverlo desde el día en que descubrieron la maleta. Pero ahora, algo dentro de él le pedía restaurarlo por completo. No para venderlo ni para exhibirlo como trofeo, sino para que fuera un símbolo del viaje que había hecho. El coche, más que una pieza de colección, era el portador físico de un legado. El vehículo que había transportado la historia de Ramón, que había custodiado sus secretos, que lo había guiado, sin saberlo, hasta la verdad. Contrató a un equipo de restauradores especializados en coches históricos y supervisó personalmente cada paso del proceso. El motor fue desmontado, las piezas fueron limpiadas con esmero, el cuero del interior fue hidratado y reparado, la pintura fue restaurada a su tono original. Durante semanas, el garaje se convirtió en un taller de precisión, y cada avance era una forma más de honrar lo que aquel coche había representado. Una noche, cuando la restauración estaba casi completa, Javier se sentó en el asiento del conductor. Encendió el motor, que rugió con suavidad y firmeza, como si el vehículo despertara de un largo sueño. Las luces se encendieron, iluminando el garaje en penumbra. Cerró los ojos por un momento y recordó cada paso que lo había llevado hasta allí. La subasta, el candado, la maleta, las cartas, la fotografía imposible, la visita a Isabel, la caja enterrada, las memorias escritas para él. Todo estaba contenido en ese instante. Un motor encendido, una vida reconstruida. Al día siguiente, presentó el coche como pieza central de una exposición privada que se organizaría como acto inaugural de la fundación. El Hispano Suiza no era solo una atracción visual, era el símbolo de una historia redimida, de un pasado abrazado con dignidad. A su lado, una placa sencilla decía: este vehículo fue testigo y custodio de una verdad que el tiempo no pudo borrar. En honor a Ramón de Ávila y a todos aquellos que vivieron en silencio. Y así, lo que comenzó como una compra impulsiva de un coleccionista se convirtió en la apertura de un archivo oculto, en la reconexión de una familia fragmentada y en el inicio de un nuevo capítulo para la memoria colectiva de un país. Porque a veces los caminos hacia la verdad no se abren con palabras, sino con la llave oxidada de un coche antiguo, y solo aquellos que están dispuestos a escuchar el silencio pueden encontrar lo que de verdad importa. En los días posteriores a la inauguración de la Fundación Ramón de Ávila, Javier experimentó una transformación silenciosa pero profunda. Ya no era el empresario que compraba objetos antiguos por capricho, ni el hombre que buscaba reconocimiento entre los círculos exclusivos de coleccionistas. Ahora se había convertido en algo distinto, más cercano a un custodio de memorias, a un hombre reconciliado con un pasado que durante toda su vida le había sido negado. Aquel coche restaurado, expuesto con solemnidad en la galería principal de la fundación, era más que un emblema de estilo o historia automotriz. Era el guardián de una verdad que había sobrevivido al olvido y que, gracias a su perseverancia, ahora podía contarse.
Pero Javier sabía que aún quedaba un paso esencial. Si bien había descubierto los documentos, identificado su linaje, comprendido el sacrificio de su abuelo y restaurado el legado de su familia, todavía no había hecho algo fundamental: compartir la verdad completa con los demás, especialmente con aquellos que habían vivido rodeados de ese mismo silencio, sin saber lo que realmente ocurrió, en especial con su propia familia. Decidió comenzar por sus hermanas, con quienes mantenía una relación cordial aunque distante. Habían crecido juntas en la misma casa, pero nunca compartieron demasiado sobre sus emociones. La muerte de su padre las había distanciado aún más. Las invitó a la finca sin dar demasiados detalles. Cuando llegaron, las recibió con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Las llevó hasta el despacho, donde había preparado una selección de documentos, fotografías y fragmentos del diario de Ramón. Durante más de una hora, les contó todo, desde la compra del hispano-suiza en la subasta hasta la apertura del maletero, la maleta, los documentos, el descubrimiento del árbol genealógico y la conexión con Ramón de Ávila. Les leyó la carta donde el abuelo, a quien nunca conocieron, hablaba directamente a su hijo. Les mostró la fotografía fechada en 1951, el mapa de la finca escondida, las coordenadas, el pozo seco, la caja metálica y el cuaderno con las memorias escritas a mano. Cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de una identidad familiar que había sido derrumbada décadas atrás. Sus hermanas lo escucharon sin interrumpir. Al principio, la incredulidad fue evidente, pero a medida que las pruebas se acumulaban, las lágrimas comenzaron a aparecer en sus rostros. Una de ellas, Clara, rompió el silencio. ¿Por qué nunca nos lo contaron? Porque no podían, respondió Javier con calma. Porque contar la verdad en ese tiempo significaba poner en riesgo sus vidas, nuestras vidas. Porque el miedo era más fuerte que la necesidad de hablar. La otra, Lucía, se acercó al escritorio y tomó entre sus manos una de las cartas escritas por Emilia. Al leerla murmuró: «Mamita nunca decía nada, pero a veces se encerraba a llorar durante horas. Yo pensaba que era por papá, por la soledad. Ahora entiendo que era por todo lo que tuvo que callar». La reunión terminó con un abrazo largo y silencioso entre los tres. Era la primera vez en muchos años que se sentían realmente unidos, no por los lazos de sangre solamente, sino por la conciencia compartida de una verdad recobrada. Desde ese día, sus hermanas se sumaron al trabajo de la fundación, colaborando en tareas de archivo y en la recepción de testimonios de otras familias que también comenzaban a acercarse con historias similares. La semilla que Javier había plantado comenzaba a dar frutos. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas de personas anónimas, historiadores, descendientes de víctimas de la guerra y la dictadura, todos agradeciendo que por fin alguien hubiera tenido el valor de mirar hacia atrás sin odio, sin revanchismo, pero con firmeza. Javier leía cada mensaje con atención y uno de ellos lo marcó especialmente. Venía de un hombre mayor de nombre Luis R., quien decía haber conocido a Ramón en los últimos años de su vida, cuando vivía bajo una identidad falsa en una aldea de montaña en Portugal. En la carta decía: «Era un hombre silencioso, pero con una mirada que no se quebraba. Me enseñó a leer, a respetar el valor de las palabras. Nunca me dijo su verdadero nombre, pero ahora, al ver su fotografía, en la exposición lo reconocí al instante. Gracias por devolverle su nombre al mundo». Javier viajó hasta esa aldea, acompañado por Martín. Allí Luis les contó todo lo que sabía: cómo Ramón había llegado en 1954, cómo vivió como carpintero, cómo hablaba poco pero ayudaba a todos, cómo murió en 1968 en paz, dejando una caja cerrada con llave que nadie se atrevió a abrir. Luis los condujo hasta la pequeña casa donde había vivido, y en una de las vigas del techo encontraron talladas las iniciales R.A. y debajo una fecha: 3 de julio de 1953. Era el día en que, según los documentos de la fundación, Emilia había dado a luz a Andrés. Javier entendió entonces que, aunque no pudo estar presente, Ramón nunca dejó de llevar esa fecha consigo.
La caja al fin fue encontrada en un compartimento bajo el suelo. Dentro había solo 3 objetos. Una medalla oxidada, la misma que había sido entregada a Emilia en la maleta original, un reloj de bolsillo detenido a las 12:10 y una última carta. En ella, escrita con una letra más temblorosa, decía: «Si esta carta llega a ti, es porque la sangre ha vuelto a hablar. He vivido en las sombras para que tú puedas vivir a plena luz. No te pido que me perdones, solo que no me olvides, porque los hombres mueren 2 veces, una cuando dejan de respirar y otra cuando ya nadie los recuerda». Javier guardó la carta junto a las demás en el archivo principal de la fundación. Ese mismo día, escribió un ensayo personal que tituló El legado del silencio. Allí, reflexionaba sobre cómo las verdades que duelen pueden también sanar, sobre cómo el pasado, aunque lleno de sombras, puede iluminar el presente si se lo mira con honestidad. Terminaba diciendo: «No hay verdad que no merezca ser contada, y no hay historia que no merezca ser escuchada. Mi nombre es Javier Navarro, pero también soy nieto de Ramón de Ávila. Y eso, ahora lo sé, es un honor que llevaré conmigo hasta el último día». Ese ensayo fue leído en voz alta durante un acto conmemorativo realizado en la sede de la Fundación, donde acudieron familiares de desaparecidos, periodistas, académicos y vecinos. No hubo discursos políticos ni grandes proclamas, solo palabras, palabras que durante décadas habían sido negadas y que ahora encontraban por fin su lugar. Y así, la verdad que había sido escondida por décadas no solo salió a la luz, también encontró un eco, uno que resonaría en las voces de aquellos que, como Javier, decidieron que la memoria no es un castigo, sino una forma de justicia, una forma de amor, una forma de vivir. El éxito inesperado de la Fundación transformó el entorno de Javier Navarro por completo. En pocos meses, el nombre de Ramón de Ávila comenzó a resonar en círculos académicos, en periódicos culturales y en foros de memoria histórica. La historia del militar que había desaparecido voluntariamente para proteger a su familia, que había escondido su testamento vital en el maletero de un hispano suiza, conmovía por su fuerza simbólica y por el mensaje de reconciliación que Javier había impulsado con cada palabra pronunciada en entrevistas, artículos y conferencias. Pero con la notoriedad también llegaron las presiones, las preguntas incómodas, los intereses políticos que buscaban apropiarse del relato. Un diputado de un partido de derecha exigió en el Congreso que se investigara la legalidad de los documentos hallados, insinuando que se trataba de una reconstrucción histórica manipulada para manchar ciertos apellidos. Desde sectores de izquierda, en cambio, pedían que se usaran los hallazgos para iniciar causas judiciales contra descendientes de franquistas aún activos en la vida pública. Javier se negó a ambas cosas. Rechazó la politización de la historia de su familia. Respondió con una declaración pública que fue reproducida en medios de todo el país. Mi abuelo no eligió esconderse por odio, sino por amor. No traicionó, protegió. No huyó, resistió desde el silencio. La verdad que hoy compartimos no busca dividir, sino curar. Quien intente usarla para enfrentarnos no ha entendido nada de lo que significa recordar. Con ese gesto ganó respeto, pero también enemigos. Algunos lo acusaron de tibieza, otros de cobardía intelectual. Sin embargo, la mayoría de la sociedad recibió su mensaje con madurez. Por primera vez, alguien hablaba de la guerra civil no desde el rencor ni desde la imposición ideológica, sino desde la necesidad íntima de recuperar lo humano, lo profundamente individual que había quedado sepultado bajo décadas de discursos colectivos. Pero ese equilibrio delicado también trajo consigo decisiones difíciles. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una historiadora francesa, experta en redes de fuga durante la Segunda Guerra Mundial, contactó a la Fundación con una propuesta concreta: publicar los documentos que demostraban cómo desde la finca de Ramón se había facilitado el paso seguro de exiliados españoles hacia Francia, incluyendo a figuras hoy veneradas en la izquierda internacional. Entre los nombres figuraban intelectuales, activistas y, en algunos casos,
personas que más tarde serían acusadas de crímenes en otros contextos. Javier se enfrentó entonces a un dilema ético. Debía publicar toda la verdad, incluso aquella que podía manchar nombres que hoy eran símbolo de resistencia, o debía preservar la memoria de Ramón como la de un protector, sin entrar en conflictos ajenos. Martín, con la frialdad del historiador, le recordó que un archivo vivo no elige qué verdad mostrar. Andrés, por el contrario, le advirtió sobre las consecuencias de desatar una tormenta que podría dañar a inocentes por errores del pasado. Finalmente, tras días de reflexión, Javier tomó la decisión más fiel a los valores que había intentado seguir desde el principio: publicarlo todo, pero con contexto, con precisión, con humanidad. Redactaron un informe detallado, acompañando cada documento con análisis histórico, evitando juicios morales y dando voz a los descendientes de quienes aparecían mencionados. El trabajo fue reconocido por su equilibrio y su profundidad, y aunque generó debates intensos, fortaleció la credibilidad de la fundación. Paralelamente, Javier decidió utilizar parte del patrimonio heredado, incluyendo la fortuna hallada en la caja metálica de Ramón, para financiar proyectos educativos. Se establecieron becas para jóvenes investigadores de historia contemporánea. Se organizaron encuentros intergeneracionales donde víctimas y familiares podían compartir sus testimonios, y se creó una línea editorial que comenzó a publicar memorias olvidadas de la posguerra española. La fundación, que en un principio había nacido como un espacio íntimo, familiar, ahora se transformaba en un motor de memoria colectiva. Uno de los proyectos más ambiciosos fue el programa Voces del Silencio, una iniciativa que recorría escuelas y universidades de todo el país, llevando una exposición itinerante sobre Ramón de Ávila y otros casos similares de figuras que habían optado por desaparecer para proteger a los suyos. La muestra incluía objetos personales, reproducciones de los documentos hallados, testimonios en vídeo de Javier, de sus hermanas, de Isabel e incluso del historiador francés que corroboró parte de los datos encontrados. Pero lo más impactante era la presencia del hispano-suiza restaurado, montado sobre una plataforma giratoria, en el centro de cada salón de exhibición. El coche, brillante bajo los focos, se había convertido en el símbolo de algo más que una historia familiar. Era un ícono de la memoria como acto de coraje. Javier solía acompañar las presentaciones con charlas emotivas, donde no hablaba como empresario ni como nieto de un desaparecido, sino como un hombre que había comprendido que todo pasado personal es, en cierto modo, un espejo del pasado colectivo. En cada ciudad que visitaban, alguien se acercaba con una historia propia: un padre que se fue sin despedirse, una abuela que quemó todas sus cartas, un tío que nunca volvió del frente. Y así el legado de Ramón se expandía, no como un relato cerrado, sino como una puerta que abría otras memorias. Pese a todo ese crecimiento, Javier nunca abandonó la intimidad del vínculo con su abuelo. Todas las noches, antes de dormir, pasaba por el despacho y leía un fragmento del diario de Ramón. A veces volvía a los pasajes donde hablaba de Emilia, otras veces leía las reflexiones sobre la guerra, la traición, la esperanza. En una página encontró una frase subrayada 3 veces: «Si algún día alguien encuentra todo esto, espero que no me vea como un héroe. Fui solo un hombre que quiso proteger a su hijo del ruido, que quiso que su nieto, si llegaba a existir, pudiera caminar por este mundo sin avergonzarse de su apellido». Esa frase lo acompañaba como un mantra y le recordó que, más allá del reconocimiento público, lo que había hecho era, en el fondo, una forma de devolverle a Ramón el lugar que el tiempo y el miedo le habían robado. No un podio, no una medalla, solo un nombre limpio, una historia contada, una memoria vivida con dignidad. Con el paso de los meses, Javier comenzó a escribir su propio libro. No una biografía de Ramón, ni una crónica histórica. Era un relato íntimo, a medio camino entre la confesión y la carta abierta. Lo tituló Lo que encontramos en el maletero, y en él relataba cada paso de su viaje, desde la puja absurda en la subasta hasta la primera vez que leyó la carta dirigida a mi nieto.
No buscaba impresionar, solo narrar. Y al hacerlo, ofrecía una brújula para otros que, como él, un día decidieran levantar la tapa de lo que sus familias habían escondido por generaciones. Porque lo que Javier había entendido era simple y profundo. Todos heredamos algo más que bienes materiales. Heredamos silencios, vacíos, preguntas sin respuesta, y cada uno debe decidir qué hacer con eso. Él había elegido mirar de frente, abrir la puerta, encender la luz, y en esa luz encontró no solo a su abuelo, sino también así el hispano Suiza K6 de 1935, aquel que Javier Navarro había adquirido en una subasta con la única intención de sumarlo a su colección privada de automóviles antiguos. Ahora recorría las carreteras de España como parte de una misión que jamás había imaginado al levantar la paleta de Postor aquella noche en Marbella. Restaurado por completo, reluciente como si nunca hubiese conocido el polvo ni el óxido, el coche no era ya un objeto de lujo ni una pieza de exhibición. Se había transformado en un símbolo vivo, en un mensajero del pasado, en un testigo que no hablaba pero que cargaba sobre su chasis una historia de silencio, de resistencia, de amor y de dignidad. La exposición itinerante que Javier había organizado junto a la Fundación Ramón de Ávila había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como una muestra modesta en pequeñas salas de cultura provinciales fue creciendo hasta convertirse en un fenómeno nacional. Las instituciones educativas, los museos, las bibliotecas y los archivos de la memoria se disputaban la posibilidad de albergar, aunque fuera por unos días, aquella exposición que combinaba historia, emoción y redención. Cada parada era un acto de homenaje no solo a Ramón, sino a todos aquellos hombres y mujeres cuyas historias habían sido escondidas, censuradas o simplemente olvidadas. La muestra llevaba por nombre El legado de Ramón y se estructuraba en torno a la presencia central del hispano Suiza. Alrededor del vehículo, dispuestos en paneles de madera sobria y vitrinas de cristal, se organizaban los documentos encontrados en la maleta, las cartas, los mapas, los contratos clandestinos, las fotografías, las anotaciones del diario, las listas cifradas, las cartas personales de Emilia. Todo estaba acompañado de contextos históricos explicativos, notas biográficas y fragmentos del libro que Javier había escrito, cuya primera edición fue distribuida gratuitamente en cada inauguración. Pero lo más impactante no era el contenido material, era la manera en que la gente reaccionaba ante él. Personas mayores que rompían en llanto al ver los objetos, jóvenes que preguntaban por primera vez a sus abuelos sobre su pasado, profesores que incorporaban la exposición en sus programas educativos. Incluso antiguos rivales ideológicos se encontraban en las salas y compartían en un susurro memorias similares, dolores parecidos. El coche no hablaba, pero unía. Javier asistía personalmente a muchas de estas inauguraciones, no para recibir aplausos, sino para escuchar. Cada historia que alguien le contaba era como una pieza más que se sumaba al gran rompecabezas del país. Una mujer en Zaragoza le contó cómo su padre había guardado durante más de 40 años una caja de cartas que nunca se atrevió a abrir. Un hombre en Albacete le mostró un retrato de su tío desaparecido, convencido de que su nombre aparecía cifrado en uno de los documentos hallados en la finca de Salamanca. Un niño en Valencia de apenas 12 años levantó la mano tras una charla y preguntó: ¿Crees que tu abuelo estaría orgulloso de ti? La pregunta lo desarmó. Javier respondió con un nudo en la garganta: creo que estaría orgulloso de todos nosotros por no olvidarlo. Pero había un momento especial en cada presentación, cuando se abría la puerta trasera del coche y se mostraba al público una réplica exacta de la maleta de cuero original. En su interior, colocada con extremo cuidado, reposaba la carta que Ramón había escrito para su nieto, la misma que Javier encontró después de romper el candado oxidado. La carta estaba protegida por un vidrio, pero podía leerse con claridad, y allí ante ella cientos de personas se detenían, leían en silencio y muchos terminaban con los ojos empañados. Era una carta escrita con la voz de un hombre que no buscaba justificar nada,
solo ser recordado. Javier sabía que aquella carta, más que cualquier otro documento, era el núcleo emocional de todo el recorrido. Por eso la leía cada noche antes de dormir, como si fuera una oración laica. Si esta carta llega a ti, es porque el tiempo ha roto su pacto de silencio. No busques venganza, no busques reconocimiento. Solo lleva esta verdad contigo y haz que sirva para algo. Esas palabras que lo habían transformado seguían guiando cada una de sus decisiones. Con el paso del tiempo, la fundación se convirtió en un referente. Otros proyectos similares surgieron en distintas regiones, inspirados por el ejemplo de Ramón y por la claridad con la que Javier había decidido contar su historia. A menudo lo invitaban a colaborar, a asesorar, a opinar, pero él siempre repetía lo mismo. No soy historiador, solo soy un nieto que escuchó lo que su familia nunca pudo decir en voz alta. Una tarde, mientras supervisaba el desmontaje de la exposición en Santiago de Compostela, Javier recibió una carta manuscrita sin remitente. El sobre contenía una hoja amarillenta con una caligrafía temblorosa. Era de una mujer que decía haber conocido a Ramón en su juventud, durante la guerra. No se identificaba, pero describía detalles tan precisos que no podían ser inventados. Terminaba con una frase que le hizo estremecer: «Tu abuelo me salvó la vida. Nunca me atreví a agradecerle. Ahora, a través de ti, lo hago». Javier guardó esa carta en su bolsillo, sin decir una palabra. Esa noche encendió el motor del Hispano Suiza y condujo solo por los caminos rurales que rodeaban la ciudad. No buscaba un destino, solo necesitaba sentir que seguía en movimiento, como la historia, como la memoria. Condujo durante horas, hasta que el sol comenzó a asomar en el horizonte. Detuvo el coche junto a un campo sembrado, descendió y observó el amanecer. En ese momento, comprendió que todo lo que había hecho no era solo un acto de justicia familiar, sino también una reconciliación consigo mismo. El niño que había crecido sin conocer de dónde venía, el joven que había llenado su vida de lujos para tapar los vacíos, el hombre que había buscado respuestas en objetos del pasado. Todos se habían unido en ese viaje, y al final del trayecto había encontrado algo más valioso que la verdad. Había encontrado sentido. El Hispano Suiza, con su rugido suave y su porte imponente, había sido el instrumento. Pero el verdadero legado era invisible. Era la memoria rescatada, era la historia contada, era la posibilidad de mirar hacia atrás sin miedo y, sobre todo, era la promesa cumplida de un hombre que eligió desaparecer para que su nieto pudiera vivir en libertad. Ramón de Ávila no había muerto en el olvido, vivía en cada palabra, en cada carta, en cada paso de su nieto. Y ahora, gracias a ese coche, a esa maleta y a esa verdad, su legado seguiría vivo mucho después de que todos se hubiesen ido.